Buenos días. Hoy quisiera hablar algo de las negociaciones colectivas de trabajo, es decir, las paritarias, como decimos. Y su relación con la inflación que tenemos en Argentina. Me gustó mucho haber leído un artículo en el programa Modo Fontevecchia, creo que fue, de octubre de 2022. Juan Carlos Schmid, dice el título. Frente a la inflación, la negociación colectiva es impotente. Yo no sé si alguna vez comenté esto, ¿no? En uno de mis videos, pero me parece importantísimo leer la opinión del señor Schmid, pues uno se esperaba no encontrarse con una opinión tan interesante y, y certera, en el sentido de que no sé, dice algo que muchos quizás, no solamente sindicalistas, también políticos, economistas, no se atreven a opinar de esta manera, ¿no? Que pienso que no tiene nada de extraño, ¿no? Y mucho menos defensivo para nadie, pero, porque además este hombre, por ejemplo, es peronista, ¿sí? O justicialista, no sé cómo queramos llamarlo. Pero si bien hace acá una crítica, ¿no?, al peronismo, a los gobiernos peronistas de los últimos años, no quiere decir que dejó de ser peronista, y está bien, lo respetamos, ¿no es cierto?, por el hecho de que está criticando una parte como diría, algún aspecto, ¿no?, de la política partidaria, ¿no?, de la costumbre que tienen en el sindicalismo y que está unido a la vez al Partido Justicialista por razones de tipo histórico, ¿no?, y porque Perón favoreció la participación de los obreros en la política, ¿no?, lo cual está bien, pero acá de lo que hablamos es específicamente de las convenciones colectivas de trabajo. Porque el señor Schmid dice: la historia demuestra que frente a la inflación, la negociación colectiva es impotente. Cuando se termina de negociar el porcentaje, lo pierden inmediatamente en las góndolas. Es increíble cómo está relacionado todo con las góndolas. La inflación está relacionada especialmente con las góndolas. Parece que si en la góndola está todo más caro, falta mercadería, es lo principal, es lo que da una pauta de cómo está toda la economía en el país, ¿no? Porque la gran mayoría de los argentinos necesita que en las góndolas estén los artículos que compran, ¿no?, toda la mercadería, fruta, verdura, carne, alimentos, y que tenga un precio normal, que no escasee en la mercadería. Pero justamente eso es lo que ocurre cuando hay inflación, que lo estamos viendo en Argentina. Y hemos vivido varias veces en un país tan rico como es nuestro país.
aumentan mucho de precio los artículos de primera necesidad y todo lo demás también, que a veces escasean por causa de la inflación, porque los vendedores a veces esperan para vender la mercadería porque no saben qué precio va a tener, entonces especulan un poquito, algunos con buena intención y otros con mala intención, pero están obligados casi a especular por el hecho de que hay una incertidumbre muy grande respecto de cuánto vale la mercadería. Más de una vez hemos escuchado que los comerciantes o fabricantes decían, no sé cómo voy a vender el producto porque no sé qué precio ponerle, porque había tanta confusión, ¿no? Y es lo que está sucediendo con este gobierno de ahora, y que sucedió en muchas ocasiones, ¿no? Con otros gobiernos también. Pero acá está la causa principal de todos esos problemas que trae, digamos, la inflación, ¿no? El hombre dice, bueno, se refiere al Rodrigazo, ¿no es cierto?, de la época en la cual Celestino Rodrigo fue ministro de Economía de Argentina, en el gobierno de Isabelita Perón, y bueno, tomó medidas de shock que fueron terribles, parecidas a las que tomó Javier Milei acá en Argentina. Ese ministro, Celestino Rodrigo, bueno, aplicó una política de shock, de evaluación del 100%, si no me equivoco, por lo que leí me parece, y hubo un incremento también del 100% en las tarifas de servicios públicos y los combustibles, y al mismo tiempo hubo tope en los aumentos salariales, con lo cual no pudo evitar la inflación del 40% y que de 1974 no se pudo evitar, pero además al año siguiente la inflación subió hasta el 335% en 1975 y hubo un fuerte desabastecimiento, ¿no?, de alimentos, etcétera, en las góndolas. Es decir, parecía que los argentinos no tenemos un librito, ¿no es cierto? O ¿cómo diría? Un manual, ¿no?, del usuario para ver cómo resolvemos el tema de la inflación. Muchas veces acudimos a manuales liberales, ¿no?, a manuales populistas, ¿sí? El liberal dice que bueno, hay que hacer un ajuste y pasar hambre, lo cual es injusto, es inútil, es absurdo y es desopilante. Los populistas dan aumentos a troche y moche, no hay problema, total, damos aumentos más que la inflación y entonces la diferencia hace que mejore nuestro nivel de vida. No, porque, como dice Juan Carlos Schmitt, de acá, en Rodrigazo se empezaron a disparar los porcentajes, concluyendo en un desfase económico gigantesco. La puja distributiva allí se refleja en el tira y afloje de las convenciones colectivas, pero lo que tiene que ordenar el esquema económico es la política, que hoy está ausente en esa época. No, acá, sí, cuando él dijo esto en 2022. Previo al Rodrigazo, lo que estaba en puja era la distribución. En aquel momento nosotros estábamos cercanos al 50% de la distribución de la renta nacional. Se refiere a la renta nacional, ¿no? Y ahora estamos muy lejos de eso. Claro, parece mentira, pero
criticamos mucho los gobiernos peronistas, pero sin embargo fueron dos gobiernos peronistas donde tuvimos el mayor porcentaje de participación en la renta nacional de los trabajadores. El 50%, como dijo este señor, en la época de hace unos cuantos años, ¿no? Y ahora estamos lejos de eso, sí, en Argentina también, bueno, actualmente, ahora en enero, en junio de 2024 estamos muy mal, estamos peor que hace muchos años. Moyano Padre, cuando se va a La Baña, que fue el ministro de Economía, ¿no? El gobierno, en la época de Néstor Kirchner se referirá, y había una inflación creciente, sostenía que un poco de inflación venía bien. Pero eso no puede terminar siendo contraproducente, una especie de remedio de corto plazo. Se puede hacer una comparación con aquel 1975. Hay que tener en cuenta todo el contexto. El precio del salario es un componente más de todas las variables económicas. Bueno, quizás no se entendió mucho acá lo que dijo el hombre, quizás lo sintetizaron acá. Quiere decir que está empezando a querer explicar que las paritarias no son la solución. Y es obvio que no es la solución. Porque la solución es siempre no devaluar el peso. Todo aumento de salarios devalúa el peso porque obliga a aumentar los precios. Eso hace que aumente la inflación y la inflación es el motivo por el cual el peso pierde muchísimo valor. Y acá dice el hombre, el salario es un componente más de todas las variables económicas. Si sea una variable o no sea una variable de un modelo macroeconómico, influye de manera negativa sobre los intereses, la tasa de interés, porque cuando más interés hay que pagar, más hay que aumentar la emisión de dinero, ¿no es cierto? Porque obliga a emitir. Y influye también sobre el precio del dólar. El dólar aumenta de precio, lo cual también hace que aumenten los precios nuevamente, porque ¿qué inflación? Porque los importadores compran en dólares y entonces si el dólar es caro tienen que aumentar más el precio del producto que importan. Tiene influencia en los impuestos, hay que recaudar más impuestos, ¿sí? Tiene influencia en todo. Y dice, nosotros venimos transitando la economía de la deuda. Desde 1976 hacia acá siempre recurrimos al endeudamiento para poder cerrar las cuentas fiscales. Es lo que pasó muchas veces, pero muchísimas veces. Estamos cansados de escuchar, faltan dólares. Faltan dólares en la economía. Claro, porque si se administra mal, si tomamos medidas desopilantes, si seguimos un librito que no sé de dónde lo sacamos, el liberal, ¿no? Por ejemplo, que trae ajuste, trae desbarajuste, más que ajuste, trae desbarajuste de la economía. Y bueno, nunca vamos a resolver el problema si seguimos así. Y eso es culpa de la política, no de un partido político. Bueno, porque claro, varios partidos políticos han gobernado en las últimas décadas y no hay un solo partido que haya dicho, bueno, la inflación la vamos a dominar de esta manera, tenemos un plan, diseñamos una política de Estado a largo plazo, bien pensada, ¿no? Consensuada por todos los partidos políticos. Y los economistas liberales, ojalá que se pongan de acuerdo cuando haya una política más sensata.
que la que proponen ellos. Y entonces, y bueno, empezamos a trabajar a favor de esa política de Estado. En Dinamarca, en Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos, no se propusieron una política de Estado para mantener una inflación baja, pero ¿sabes? Se dan cuenta de que la inflación no puede ser mayor de un dígito, pero aún un dígito bajo tiene que ser, en el sentido de que, como he comentado hace unos días, que en Brasil la inflación tiene que mantenerse dentro de unos ciertos parámetros muy mínimos. No sé si dijeron entre el 3 y 6%, pero no. La inflación tendríamos que tener como meta a los argentinos, me parece, exigirnos mucho, porque podemos perfectamente tener una inflación como la de Japón, como la de Costa Rica. Costa Rica tuvo una inflación en el año 2023 de 1,83. No, a ver. Ay, a ver si vamos a ganar. No, para no equivocarme, digo menos del 2% en Costa Rica la inflación. Menos del 2% en 2023. Si no me equivoco, fue Costa Rica que en 2015 tuvo 0,50 y pico, o sea, menos de 1%. Y así muchos países. Pero eso es lo que tenemos que tener siempre. Si los argentinos tuviéramos que poner para una meta para la inflación, ¿cuánto vamos a tener inflación en los próximos 80 años? ¿Sí? Bueno, la meta debería ser exigente, no demasiado exigente diría yo, porque se puede, porque depende de nosotros, nada más, de que tomemos una medida o la otra. Tomamos la medida más conveniente y entonces tenemos 2,5 anual o menos. Todo depende de qué nos propongamos. Brasil se lo propuso y tuvo esa inflación y esa, digamos, estabilidad económica, que es imprescindible, es condición sine qua non. Antes de pensar, estamos debatiendo horas y horas y meses y años y decenios acerca de la emisión monetaria, acerca de el gasto público. Son una cantinela que no termina de parar porque discuten y discuten y discuten y discuten y la inflación sube y sube y sube. Yo creo que tenemos buenos economistas. Quizás el problema es ideológico más que económico en Argentina. Me parece que mucho más. En lugar de ideología, entonces, apliquemos ideas sensatas para resolver el tema, no para complicarlo, ¿sí? En Costa Rica, voy interrumpiendo lo que dice el señor Smith porque así trato de explicar un poco a corroborar lo que dice el hombre. En Costa Rica, es increíble, ¿no? Porque como hubo menos del 2% de inflación, bastante menos, ¿no? Pero
dijeron, los empresarios decían, tenemos que dar aumento entre 0 y 0,36%. Que yo creo que tiene sentido, no parece injusto. Después quizás lo explico por qué. Y los trabajadores pedían algo así como entre, a ver, un poco más, entre cerca de 2% y un 3 y pico por ciento, algo así, ¿no es cierto? Creo que decían, entre 1,86 pedían los sindicalistas y 4,8 de aumento salarial, ¿sí? El salario mínimo, porque en muchos países nosotros somos los únicos que no nos ocupamos solamente del salario mínimo como hacen la mayoría de los países. Bueno, se ocupan del salario mínimo y, como dije, piden piden entre 1,86 y 4,8. El empresario ofrece entre 0 y 0,36. Entonces terminaron dando un aumento de 1,83 en el año 2023. Bien, 1,83. Menos del 2% anual, menos del 2% anual. Nosotros llegamos a tener 25% mensual en Argentina. Ellos 2% anual, menos del 2% anual. El salario mínimo en Costa Rica son $687. No sé si equivalen a 850.000 pesos argentinos aproximadamente. El salario mínimo. Los maestros en Costa Rica ganan muy bien comparado con Argentina. Ganan más que el salario mínimo de Costa Rica. Creo que estarán ganando un equivalente a más de 900.000 pesos argentinos. ¿Sí? Bueno, supongamos que sea un poquito menos, pero llegan a cobrar algunos docentes hasta 1.400.000 pesos argentinos al equivalente en Costa Rica. Y yo puedo dar fe por esto porque me lo han contado. Yo estuve en Costa Rica, pregunté, en Panamá también, y es increíble la diferencia que hay con Argentina. Eso fue lo que yo te digo, fue hace varios años. En Costa Rica estuve leyendo, si no me equivoco, porque a veces los números varían, ¿no? Uno dice un número, después otro lugar dicen otro. Bueno, pero me puedo equivocar en esto, pero vi en una o dos ocasiones en internet que se construyeron en 2023 56.000 viviendas. 56.000 viviendas. Y los costarricenses son pocos millones de habitantes, no son muchos. Son pocos millones de habitantes. Y los argentinos ciertamente que no construimos 56.000 viviendas. Creo que mucho menos. Además en Costa Rica se puede pedir un préstamo para la vivienda, y hay gente que hay mucha más facilidad que acá en Argentina, porque tiene inflación que es cercana a cero, y ese es el quid, ese es para que la economía funcione a todo vapor. Cuando yo pienso, por ejemplo, en cuál es la ventaja de tener una inflación baja, pero bien baja, o sea, 2,5 o menos, en mi opinión. Bueno, la gran ventaja es la industria de la construcción. Por ejemplo, si uno quiere comprarse una casa con una inflación, en un país que tiene inflación del 15% anual, que nosotros todavía estamos lejos de ese nivel de inflación, porque es mucho más bajo que lo que tenemos ahora, sale carísimo el préstamo. Porque uno tiene que pagar durante 10 años, 15, 20 años o más, y el interés compuesto hace que cuando por cada puntito que aumenta la tasa de interés, aumenta muchísimo el precio final que hay que pagar por el departamento, por la casa.
el terreno. Yo te invitaría a que hagas la cuenta, sacar una cuenta de un crédito hipotecario que cobra en un país que tiene 1% de inflación anual. Sí, sí, así. Y que te cobran el 10% por un préstamo hipotecario. No, no, hagamos algo más posible, ¿no? Más razonable. Supongamos que la tasa de interés está en el 4, 5, 6% anual, ¿sí? Bueno, saca al 4%, saca al 5%, saca al 6%, 7, 8, 9 y 10 también. Y vas a ver que por cada puntito que aumentás la tasa de interés, ¿no? Inicial, ¿no? Para cuando sacas el crédito, bueno, te va a salir muchísimo más caro. Y llegará un momento en que no vas a poder pagar el crédito. En Argentina, ¿quién saca un crédito hipotecario? ¿Quién puede pagar un crédito hipotecario? Las tasas son, las cuotas es altísima para pagar y el precio final es estratosférico, digamos. Y pensemos que la industria de la construcción es una industria que mueve muchas otras industrias, ¿no es cierto? Motoriza todo el desarrollo del país en cierta manera también. Porque está relacionado también con las obras públicas, no solamente con la construcción de vivienda. Entonces, aún yo pensaba que, he llegado pensando que, aún cuando, por ejemplo, Brasil, he comentado hace unos días, aun cuando a Brasil, digamos, se le va bien con esa política económica que está llevando, habrá otros problemas, seguro que habrá otros problemas. Yo me refiero a esta virtud que tienen. Ellos dijeron, bueno, dieron un aumento salarial una vez en el año, como hacen todos los países, o cada 2 años, cada 3 años, cada, no sé, más tiempo quizás. Porque no tiene inflación, entonces no hay que andar como acá, que estamos todos los días, a cada rato, estamos constantemente discutiendo, nos pasamos la vida discutiendo cuánto me van a dar el mes que viene, entonces es un despiplume, como quien dice. Es imposible manejar una economía de esta manera. Pero bueno, en Brasil yo dije que, y es una deducción que hice, que le dieron algo así, un poco más de 6% de aumento para ese año, para el salario mínimo, porque bueno, había sido algo así como un 4%, supongamos, la inflación, y un 2% creció el PBI, y entonces en función de que creció el PBI y de que creció la inflación, entonces el 6%. A mí me parece que vos fijate, te digo que piensen nada más, ¿cómo sería la economía de tu país si de Brasil, digo yo, no le voy a enseñar a los economistas quizás, ¿no? Lo que tienen que hacer, pero me parece que yo pienso esto, hago este razonamiento. Con un 6% de inflación, el crédito hipotecario va a ser más alto que si vos tenés 2% de inflación. Y a la vez te dan menos aumento de salario, ¿no es cierto? O si querés, te digo de esta manera. El préstamo hipotecario está muy relacionado con los aumentos de salarios, que a la vez lo relacionan con el aumento de los precios, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿qué es preferible? Recibir 1% menos que la inflación en salario para que después el crédito hipotecario te resulte mucho más económico y haya mucha más gente que pueda comprar la casa, porque no es poca plata la que tenés que andar pagando, además de todos los gastos, ¿no es cierto?, administrativos y seguros que te cobran en las cuotas de los créditos hipotecarios. Ese punto tiene mucha importancia. Ese punto de diferencia de la tasa de interés. Entonces, cuanto más baja la inflación, si la inflación es cero, muchísimo mejor para las tasas hipotecarias, porque entonces te cobrarán 3%, 4, no sé, menos todavía, quizás te cobran por un préstamo hipotecario. Pero por lo demás, acá tenemos que tener en cuenta que el éxito de la inflación no es solamente que la inflación sea baja un año, o 2, o 3, 4, 15 años. Siempre tiene que ser así. Tenemos que lograr un prestigio como nación
para que también favorecer las inversiones extranjeras, bueno, diseñando políticas de Estado respecto de muchos temas, pero la inflación es un tema fundamental. De los temas económicos, te digo, porque hay muchísimas leyes que borrar de los libros en Argentina, que son las leyes que se agregaron en estos últimos años, bueno, ya te vamos comentando, ¿no? Pero bueno, por eso, un 1% de inflación significa que el peso se devalúa. Si ese punto de inflación significa que van a dar un 1% de aumento de salarios. Entonces, me parece, yo tengo una pequeña teoría, estoy pensando, no estoy tan seguro. Pues me parece que el tema de el crecimiento del ingreso per cápita no tiene que ver obviamente con el aumento nominal que te dan, ¿no es cierto? Acá estamos ganando más de $1 millón de pesos, hay gente que gana más de $1 millón de pesos en Argentina y quizás tampoco le alcanza, debería alcanzarle porque hay otros que ganan miseria también. Pero quiero decir que estoy diciendo todos los días que mucha gente de la clase media tiene dificultades para lo mínimo. Entonces, ¿cómo se fortalece el peso? No necesariamente con aumento de salarios. Porque, ¿cómo te digo? A ver, mientras los sindicatos luchan y luchan para que paguen de acuerdo a la inflación los salarios, los precios vuelven a subir una y otra vez. Esto es una carrera entre los precios y los salarios que venimos llevando en Argentina desde hace siglos, que parecen siglos, ¿no? Hace mucho tiempo, décadas y años también, muchos más. Digo, hace como un siglo que tenemos no tanto, ¿no? Pero muchas décadas con aumento de precios, aumento de salario, aumento de salarios, aumento de precios, aumento de precios, aumento de salario. Y esa no es la manera de fortalecer el peso y de que se incremente el salario real, ¿no es cierto? Que cada vez va a haber más argentinos que sepan lo que es el salario real, ahora que tenemos tanta información, ¿no? En internet sobre cómo es la economía, los datos sobre las nociones mínimas de economía, ¿no es cierto? El salario real es el que te dice que no importa si ganas 100 pesos, 1000 o 5 millones. Lo importante es que con esos 5 millones, con esos 100 pesos, puedas comprar todo lo que necesitas, que puedas vivir bien, que puedas satisfacer todas las necesidades básicas, que puedas salir de vacaciones, que puedas comprarte una casa, un automóvil. Y eso es posible en Argentina. Si puede Costa Rica, si puede Brasil, si pueden todos los países cercanos a Argentina. Y en Europa también, creo que también. Pero casi pensaría yo que América Latina tiene muchas posibilidades. Y quizás más que otros países desarrollados, si ordena bien su economía a nivel regional, no solamente de país, individualmente como Costa Rica, Brasil, y Chile y otros países. Entonces, ¿qué quería decir? Mientras los sindicatos luchan y luchan para que paguen los salarios de acuerdo con la inflación, y si es posible más, dirían algunos sindicalistas, ¿no? Como lo vienen acostumbrando más los políticos. Entonces, mientras pasamos la vida, cada mes, inclusive en Argentina, que todos los días prácticamente pensando en el salario, a ver, cuánto me aumentan, cuánto aumentó el arroz. Y bueno, no podemos pensar
que de esa manera vamos a mejorar el nivel de vida. Porque, ¿qué pasa? No digo que nosotros hagamos mal, no nos estamos equivocando en eso, mientras tengamos un poco de prudencia. Pero el tema es que hay otras maneras de llevar la economía de los países por la cual el salario, por más que logren que alcance para comer, para vivir, para comprar una vivienda o en alguna medida, ¿no? Y que tenga inflación estable, 3%, 2% todos los meses, todos los años digo, o menos, bueno, eso no significa que va a haber justicia distributiva en el país. Eso no significa que simplemente eso no asegura que los trabajadores van a participar en 50% de la renta, ¿no? O más, hasta 55%, creo que llegamos a participar, si no me equivoco, en algún momento. No, porque hay maneras como el Estado le quita plata al trabajador y se la da al rico. A ver, con 21% de inflación de IVA, impuesto al valor agregado, podemos pensar, y sabiendo que cuando vos lees cómo recauda la AFIP el dinero, y que de todo lo que recauda el IVA tiene una participación exagerada en los porcentajes de impuestos que cobra, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y todo lo demás. Yo ya dije una vez, y más de una vez, que en Australia, cuando leí un poco la distribución de los impuestos, cómo se recaudan, ellos decían que el 73% de los impuestos son impuestos directos, que son los que pagan los que tienen más dinero, ¿sí? Los empresarios, ¿sí? Comerciantes, terratenientes, industriales. En cambio, quizás no era tan así, pero lo vi, está escrito, lo tengo yo, lo tenía en el sitio de internet mío, y lo tengo guardado en Word, creo, porque lo bajé de internet de hace unos años, ¿no? Fue eso. Y apenas el 25% algo así de impuestos indirectos, de los cuales forma parte el IVA, ¿sí? El IVA es un impuesto indirecto, que es el que pagan mucho más los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que se recaude más de los trabajadores que de los millonarios? No se entiende, es una injusticia tremenda. Los sindicalistas entonces deberían estar luchando todos los días para que bajen el porcentaje del IVA, la alícuota del IVA, si se le puede llamar así, ¿no? Pues, por más que Dinamarca pague el 25% y sea un país que va muy bien, ¿no? En muchos aspectos económicos, y otros países de Europa también cobran, tendríamos que tener como Ecuador en todo caso, 12% de impuesto al valor agregado en Ecuador. Y todavía en las campañas políticas hay políticos que dicen que se puede bajar todavía el porcentaje del IVA en Ecuador. Así me pareció ver cuando hubo elecciones. Sí, he leído que algunos proponían una fórmula, ¿no?, de mejorar, de recaudar menos de impuestos indirectos. Otra manera son los impuestos a las ganancias. Hay muchísima diferencia entre lo que se recauda en impuestos a las ganancias y lo que se debería pagar de acuerdo a los porcentajes, que en Argentina no sé si va desde el 25 al 35% de las utilidades. Por una parte puede haber exageración en lo que se quiere cobrar, ¿no?, de impuestos,
pero que hay injusticia respecto de la recaudación, de que en Argentina los trabajadores pagan más de impuestos que los ricos, parece evidente, porque por más que se quejen de que en Argentina los impuestos son los más altos del mundo, cuando vos ves la recaudación, si ves que a los trabajadores les cobran más que a los productores, que a los empresarios, no, entonces hay algo que está pasando mucho en Argentina. Entonces, por una parte el IVA que es alto, que el IVA no existió en Argentina hasta hace unas pocas décadas, no existía, y empezó siendo, no sé si del 14%, igual ya empezó caro, carísimo, ¿no? Y después lo incrementaron en la época de la convertibilidad, lo incrementaron 3% más, estaban en el 18%, lo aumentaron al 21%. No sé si fue la convertibilidad o en otro gobierno. Y fue por un tiempo, dijeron. Y en una ocasión, me acuerdo que y me puedo equivocar, pero creo que no me equivoco, pues te lo digo porque me puedo equivocar, pero me siento seguro de lo que te digo. Me acuerdo que, porque acá estoy mencionando a Hugo Moyano, ¿no es cierto? Y ojalá pudiera yo tener el recorte periodístico, pudiera o bajarlo de internet, el día que en tiempo de Néstor Kirchner venía la inflación muy bien, pero de pronto hay un aumento que pareció un poco mayor que lo usual. Entonces Hugo Moyano fue a visitar al presidente con algunos amigos y a darle las gracias por el aumento que había dado el presidente. Bueno, hay muchas cosas que comentar, ¿no es cierto?, respecto de... no digo que Hugo Moyano, digamos, esté tan equivocado, capaz que piensa que sabe Moyano con todas, igual que los demás, digamos, sindicalistas, su hijo, Pablo Moyano, quizás están dándose cuenta de que esto de pedir aumentos y de pedirle a cada candidato vas a respetar las paritarias, ¿no? Bueno, no tiene tanto sentido. Porque, como dice acá el señor Smith, como dije, a ver. Bueno, por acá decía, ¿no? Como dije yo leí antes, Moyano, padre, que también, bueno, esta es otra anécdota de Moyano, cuando se va a la baña y había una inflación creciente, sostenía que un poco de inflación venía bien. Nunca digamos eso, no digamos nunca que un poco de inflación viene bien. Porque produce una inercia inflacionaria, vos estás obligando a que aumenten los precios. Si aumentan los precios, obligan a pedir aumentos, y si obligan a pedir aumentos, si dan aumentos, eso obliga a su vez a que aumenten los precios. Entonces, ¿por qué digo yo que el aumento del salario nominal no es necesariamente lo que hace que mejore digamos, el nivel de vida del trabajador? Porque por otra parte, déjame que te diga, no, pero primero quiero terminar con lo que decía acá Schmidt. Dice, la CGT debería pedir un plan de estabilización para que se acabe con la inflación y los salarios no pierdan. Bueno, supuestamente sí, ¿no es cierto? Es insustentable una economía con 100% de inflación en el que nadie gana por ese escenario, dice. Y no es sustentable. Claro, es insustentable. Y genera una profunda estabilidad la inflación, un cimbronazo, mucha pobreza. Y dice, lo que digo es que sería interesante que cada vez que aparece un conglomerado de pobreza, lo bauticemos con el nombre del funcionario que lo causó. Bueno, pero es que quiso decir que cada vez que viene un gobierno, por ahí dice también, cada vez que aparece un gobierno, aparece una villa miseria.
en Argentina, o muchas. O sea, todos venían prometiendo, y bueno, sí, no los culpamos, pero por prometer, pero no lograron controlar la inflación. Cada día hay más pobres en Argentina. Y él decía acá, no sé por qué mencionó la palabra narcisismo, porque no creo que sean todos narcisistas, no sé a quién se refiere, a ver, no me acuerdo, a los sindicalistas quizá. Decía, el exceso de narcisismo de algunos líderes sindicales termina siendo contraproducente. Por ejemplo, Moyano queriendo pedir una paritaria superior a la de neumáticos para demostrar su fuerza. Es lo que yo venía pensando también. No sé si lo dije porque lo había leído acá o porque lo pensé yo, pero es una competencia de pedido de aumento la paritaria. Queriendo pedir una paritaria superior a la de otro sindicato para demostrar su fuerza, porque algo debe saber para poder opinar de esta manera. Quizás tiene más conocimiento de causa que yo, ¿no? Y que muchos de nosotros. Y dice Schmidt, cada líder sindical tiene que tener su personalidad y su ambición para poder movilizar su espíritu de lucha. Pero todos sabemos cómo terminó la historia de Narciso, del nombre del cual viene el narcisismo, no la palabra. Bueno, no sé, pero a ver a qué se refiere ahora, dice, todo tiene que ser medido. Uno no actúa dentro de un tubo de ensayo, sino dentro de la sociedad, la economía y las empresas. Claro, porque si tenemos 100% de inflación, ¿sí? No podemos alegremente pedir 100% de aumento de salarios. Es una situación en la que los 100% seguramente van a seguir estropeando la economía y haciendo que aumente esa bola de nieve, ¿no? De la inflación. El narcisismo desmedido, dice Schmidt, en nuestro país le está haciendo muy mal al comportamiento de las relaciones. Y hay mucho de eso en varios campos, no solo el sindical. Algunas cuestiones parecen un desfile de pavos reales. Cuando opinan algunos, dice, bueno, es su opinión, ¿no? Dice, me gustaría que cerrara esta nota, le dice el periodista, de la manera que prefiera y dirigiéndose a quien crea que más lo necesita. Y dice Schmidt, teniendo en cuenta que estamos cerca del 17 de octubre, vale decir que aquello fue un gran quiebre y en donde irrumpimos en el escenario de la historia nacional. Y hoy estamos lejos de representar a todos los trabajadores. El peronismo está en deuda moral y profunda con el pobrerío de este país. Estamos lejos de representar a todos los trabajadores. El peronismo está en deuda moral y profunda con el pobrerío de este país. Porque ha tenido gestión durante mucho tiempo y es hora de empezar a reparar esa herida en el alma de nuestro pueblo. No es un festejo, se estará refiriendo al 17 de octubre, ¿no? De ese año, el año 2022. Porque quizás no había motivo para festejar, claro. Es una conmemoración para recordar que de allí venimos y es allí donde tiene que estar nuestro punto de referencia y de partida. Claro, en el 17 de octubre. Pero bueno, habrá muchas maneras de opinar respecto, ¿no? Cuál es el punto de referencia, cuál es la partida, el punto de partida, digo. Entonces, de lo que se trata, primero doy gracias, digo. Agradezco mucho que el señor Schmidt haya dicho lo que dijo,
porque no es un hombre que está en contra del peronismo, es un hombre que, respecto de esto, no lo conozco mucho al sindicalista, pero me pareció muy interesante esto, muy interesante. Ah, y el origen entonces está no tanto en el chamullo, disculpame, que nos chamullamos y chamullamos, la emisión monetaria, el gasto público, ¿sí? Los ajustes en el Estado, ¿sí? Para achicar el Estado, ¿no? Que no haya tanta burocracia. Seguro que se puede mejorar todo, pero lo primerísimo es que controlemos los salarios, ¿entendés? Controlemos salarios. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para controlar los salarios y que estemos todos de acuerdo? Bueno, que estemos todos de acuerdo en bajar los salarios, porque si decimos vamos a bajar el salario de este grupo, del otro y el otro, ¿no? Y los otros siguen pidiendo paritarias, bueno, entonces, no. Que todos nos pongamos de acuerdo. Ya lo dije una vez, por favor lo repito humildemente. Si todos los argentinos nos proponemos bajar los precios, los bajamos en poquitos meses. Esta bola se puede parar. Y por más que tengamos 2 millones de pesos de inflación, de porcentaje de inflación, podemos controlar la inflación. Pero no queremos cada uno poner su parte, me parece. Hay muchos que sí. Si hay gente que está dispuesta a colaborar, seguro. No puede ser de otra manera que el país... hay países que todo el mundo, digamos, colabora, ¿no? Cuando se quiere tomar una medida importante, ¿no? Que favorece a toda la población. Entonces, pensemos en la importancia que tiene que se terminen las negociaciones salariales por sindicato. No, que cada empresa negocie, No tengamos miedo porque es lo que sucede en todos los países, en Costa Rica, ¿sí? En Alemania, en Brasil, en Chile. Y después, si hay que mejorar el nivel de vida del trabajador, bueno, busquemos, estudiemos, investiguemos, trabajemos en conseguir que el Estado cobre bien los impuestos, que no haya evasión impositiva, que no haya ilusión impositiva, que se trabaje constantemente ese tema. Y si hacen falta inspectores en AFIC, bueno, que ponga más empleados. Pero no tenemos que centrarnos solamente en el salario porque de esa manera se han hecho multibillonarios, muchos hombres en el mundo. Entonces tenemos que encontrar la manera de llegar al 50 o más del 50% de participación de la clase trabajadora, que somos todos los argentinos, ¿no? Prácticamente en el ingreso nacional. A mí me parece que el IVA tenemos que estudiar mucho, estudiemos mucho. Si pensemos que de IVA, si el gobierno recauda, tiene que recaudar 100 pesos, ¿sí? Y en la ecuación de impuestos indirectos e impuestos directos, bueno, recauda, supongamos, ¿cómo te lo diría? A ver, 3 pesos más o ponerle 5 pesos más de impuesto al valor agregado, de esos 50 que está pagando los trabajadores, bueno, quiere decir que debería digamos, a ver, debería estar pagando 45, porque los 50 tienen 5 pesos de exceso.
que tendría que estar pagando el otro sector, que es los que pagan impuestos directos. Entonces, 45 pagan los trabajadores y 55 deberían pagar, ¿sí?, los que pagan impuestos directos, los millonarios, digamos así, los millonarios. Entonces, los millonarios pagan 40, están pagando, terminan pagando 45 y los trabajadores 55. Es decir, hay una diferencia de 10 pesos, 10 pesos de diferencia. Que todos los años, todos los días van pasando de la clase trabajadora a los millonarios, ¿entiendes? O sea, 5 pesos menos, más que le cobran a los trabajadores, son 10 pesos más que van a terminar pagando ellos que nosotros, los trabajadores, digamos. No sé si me entendés, O sea, así como los privilegios, sucede un poco lo mismo con los privilegios. Sí, a una institución se le da subsidio, ¿sí?, de 1.000 millones de pesos, puede ser muchísimo más, o menos también, de 1.000 millones de pesos que no tienen que darle, y que es un curro total, es un robo al Estado, así de sencillo, un robo al Estado, un acto delictivo. Por supuesto me refiero a una institución que no lo necesita, o empresa. Bueno, están dejando, están quitando 1.000 millones de pesos al Estado para que lo invierta en niños, en servicios sociales, en niños pobres, digo, muy pobres. Bueno, me gustaría leerte un párrafo del Evangelio antes de terminar, en el que tenemos una pauta, ¿no?, evangélica para tener en cuenta, porque los evangelios son, digamos, la fuente principal de la que se extraen las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, ¿sabía? Bueno, principal, no, también están los padres de la Iglesia, está el magisterio de la Iglesia, está la tradición católica, están muchos libros, documentos de la Iglesia Católica, muchos, pero el origen de todo, el centro, el meollo está, el quid está en el Evangelio. El Evangelio explica muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, acá yo quiero hablar de la parábola de los obreros de la viña. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaban que cobrarían más,
pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora, y les paga como nosotros, un denario, ¿no? Que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él, el dueño de la viña, ¿no?, comentó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Y así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, esta parábola, a la vez que, bueno, explica, da una enseñanza que puede ser bien tenida en cuenta perfectamente en el orden material, en el orden, digamos, secular, en el orden empresario, como el comercial, ¿no? En tipo de relación empresario-trabajador, sino que también tiene parabólicamente, bueno, así como se llama parábola, una referencia que hace la siguiente, a ver, dice: con la gratitud del llamamiento y con la libertad en la remuneración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa la justicia. Los judíos, que fueron los primeros llamados, no tienen por qué molestarse por el llamamiento dirigido a los pecadores y a los paganos. Pues claro, los paganos son trabajadores de la última hora, que representan a los trabajadores de la última hora, que no trabajaron las 11 horas, las varias horas que trabajaron los otros empleados. Pero bueno, es interesante, esto es un cuento del cual puedes sacar muchísimas conclusiones, muchísimas enseñanzas, ¿no? Puedes hacer muchas deducciones, mucho trabajo así de deducción, qué es lo que, bueno, qué es lo que quiso, por qué obró de tal manera, por ejemplo, el empresario. Y yo estoy viendo, por ejemplo, porque claro, los contrata seguramente para la viña, por ejemplo, como digo, la vendimia, la cosecha de la uva, que generalmente, estoy viendo en Argentina, la cosecha de la uva se realiza entre los meses de febrero y abril, y abarca unos cuantos días, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que esos obreros los llevan a estar unos cuantos días en la viña. Entonces, vos pensás, está bien, le pago una hora por día al que trabajó solamente una hora, pero seguramente que al día siguiente va a tener que volver a la viña a trabajar, porque lo va a contratar por varios días, ¿no es cierto? No salió para contratarlos por un solo día. Y además, justamente estuve leyendo que hay veces que tienen dificultades los viñadores para conseguir empleados, porque es un trabajo tipo golondrina, ¿no? Que van, a veces en Argentina van de otra provincia a la provincia donde está la vendimia. Y bueno, hay razones, el hombre tenía razones, digamos, humanas también, más allá de la bondad natural que tenía, por más que le interese económico, que él haga un cálculo económico, la tuvo porque la tuvo, no tenía ninguna obligación de pagar la jornada entera al empleado. Pero bueno, lo hizo, y lo hizo también en su conveniencia. Porque vos fijate, si supongamos que trabaje después 75 días el empleado, no en la vendimia. Y bueno, ¿qué es un día del que le pagó del que no le pagó varias horas en todo el periodo que trabajó el muchacho? En 75 días no hace nada, no mueve el amperímetro, o sea, por lo demás, como digo, dijeron los muchachos, se quejaron algunos, no todos, se quejaron de que
Ellos soportaron el peso del día y del calor. Y está bien, soportaron el peso del día y el calor. Y ellos y los otros no, pero los otros se pasaron el día con angustia. No tener trabajo te produce angustia. Si eran casados o igual o vivían con su familia, igual tenían que colaborar. ¿Y, y qué pasó? Que si vos tenés dos hijos y ese día sabés que no vas a poder trabajar, y ellos cobraban por día, ¿sí? Y te das cuenta de que no es lo mismo que estar trabajando sabiendo que vas a llevar plata para tu casa. O sea, no es todo tan así como podían pensar los muchachos, ¿no? Que vieron que fue injusto el patrón. En fin, en ese caso teníamos un patrón bueno. También se habla por ahí de un rico en el Evangelio que tiene muchos bienes y dice, bueno, tengo muchos bienes, voy a juntarlos en un granero, ¿no? Tenía mucho campo, tenía el tipo. Y dice, bueno, lo voy a juntar en un granero y después voy a empezar a darle banquetes, ¿no? Entonces, alma mía tiene muchos bienes, descansa, come, bebe, banquetea. Pensando que, bueno, por ahí Dios después le dice, se le aparece a alguien, es un cuento, no es una parábola, y le dice, insensato, esta noche mismo te pedirán el alma. ¿Y para qué sirve todo lo que juntaste? Así le va a suceder a todo el que no se enriquece en orden a Dios. Hay que enriquecerse, se puede enriquecer, en todo caso, pero en orden a Dios, o sea, practicando la justicia, no acaparando así la riqueza, disfrutando de la vida, no haciendo nada, en fin, simplemente con eso, ¿no? Pero la riqueza bien empleada, el que emplea bien la riqueza puede hacer mucho bien inclusive, ¿no? Y para finalizar, déjame que te diga que se me ocurrió pensar en un momento que el Estado, así como la Iglesia Católica, sociedad perfecta, es una especie de mutual, si te fijas, en el sentido de que no trabaja, no tiene interés de lucro, y que todos estamos en la Iglesia Católica para ayudarnos, ¿sí? A perfeccionarnos entre nosotros, a conseguir éxitos cada vez mejor logrados, si se quiere. Y la mutual es así, es una organización, ¿sí? Una social, en la cual todos participan y todos aportan un poquito, ¿no?, de dinero, y bueno, con ese dinero se dan servicios de salud, se dan un montón de beneficios que yo los pude comprobar en mi trabajo. Yo trabajé en el Banco Nación y bueno, no son quizás grandes aspectos, pero vos sabés que teníamos, por ejemplo, una cajita de previsión, llamábamos, en la cual uno podría hacer aportes voluntarios, suponete 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos por mes, y ellos esa plata te depositaban y te pagaban, te juntaban intereses. Y entonces cuando pasaban 6, 7 meses, un año, 2 años, vos te ibas juntando un saldo ahí, porque te descontaban dinero, y después ese saldo te alcanzaba para comprar un artículo para el hogar, realmente te servía, te venía muy bien. Y teníamos también la obra social bancaria, dije, no, la proveeduría bancaria. La proveeduría bancaria era una especie de shopping, ¿no? Una especie de supermercado que tenía ropa y un montón de productos que los conseguías por un precio módico y los podías pagar en cuotas muy sin intereses casi. O sea, te dan muchas facilidades para comprar cosas. Y a la vez servicios buenos tenías. Ahora no puedo comentar todo, pero pienso que si tomamos a la nación entera como una mutual, y pensamos que tenemos, como mutual podemos tener hospitales públicos de lo mejor, modernos, bien equipados, con buenos salarios,
con atención buena para todo el mundo y con un poquito que aportamos todos los meses. Es increíble. Es increíble. Y el que no puede aportar, igual, ¿cuántos pueden ser los que no aportan? Ponerle 8 de cada 1000. Bueno, ¿cuál es el problema? Todo el mundo tiene derecho a la salud, ¿no es cierto? Y así, ese que no puede aportar, bueno, un día va a poder aportar, porque si tiene salud, la salud y la educación son dos aspectos tremendamente importantes. Son dos factores potentísimos para el desarrollo de un país. Entonces, gracias. Gracias por esta charla y que Dios te bendiga. Hasta otro día.